Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo con gusto. Se nos está acabando junio, se nos está acabando el año, ya se está yendo la primera mitad. A título personal, debo decir que junio me ha parecido un excelente mes de estrenos donde se han estrenado películas que me ha gustado mucho ver en la sala de cine. Y es por eso que hoy toca hablar de Fórmula 1, una de las películas que llevaba esperando desde que se anunció, una película que ha recibido comentarios en su mayoría positivos. Por fin la he podido ver y ¿qué me ha parecido? Ahora les cuento. Antes de empezar voy a mencionar ahí algunos datos, ya saben, siempre me gusta compartir con ustedes y en general pues algunos precisamente datos importantes para entender un poco el contexto de la película. Vaya, no es muy complicado, la cinta está dirigida por Joseph Kosinski, él tiene una trayectoria bastante interesante, recientemente se volvió, muchos aplaudieron el trabajo que hizo con Top Gun Maverick, porque básicamente fue una de las películas más taquilleras del 2022 y en palabras del propio Spielberg salvó a Hollywood de un panorama bastante desolador, bastante negativo que venía arrastrando a raíz de la pandemia y en general debe decir que sin tomar en cuenta Top Gun Maverick tiene una filmografía interesante. Él dio el salto a la dirección con Tron Legacy, después dirigió Oblivion, también protagonizada por Tom Cruise. Después de esa película dirigió Only the Brave, tengo ganas de ver esa película, y en el 2022 junto con Top Gun Maverick dirigió Spider-Head, que la pueden encontrar en Netflix. Algo interesante a destacar de Joseph Kosinski es que si bien no todas sus películas han recibido el mismo, no han recibido la misma acogida que Top Gun Maverick, particularmente él es un director que puede decir que hizo dos películas, dos secuelas que superan a la película original, a las películas originales, porque la primera película de Tron al día de hoy es considerada un clásico de culto, pero en su momento no lo fue y de hecho tardó un poco en revalorizarse y un poco tuvo que ver eso con el estreno de Tron Legacy. Mismo caso, creo que Top Gun sí fue una película más popular en su momento, fue una película que, dicho sea de paso, le dio todavía muchísima más presencia a Tom Cruise dentro del medio para que diera el salto a convertirse en una superestrella, pero cuando llegó precisamente Top Gun Maverick, me parece que también como que Top Gun volvió a la conversación y volvió otra vez como la efervescencia por esa película. Y como ya les dije, hacer secuelas es complicado y hacer secuelas que superen a las primeras películas tampoco es poca cosa. Top Gun Maverick precisamente fue una película que sorprendió a todos por lo alucinante que eran sus secuencias de vuelo, donde veíamos a los pilotos en batallas aéreas, una película que también combinaba muy bien como el aspecto dramático y en general tenía como varios elementos que recordaban a esos grandes clásicos de Hollywood y por eso es que la película tuvo la acogida que tuvo y también fue bastante aplaudida porque su trabajo en el aspecto de edición de sonido y de mezcla de sonido nos entregó precisamente una película sumamente disfrutable para ver en una sala de cine. Y parece bastante lógico que un director con esa filmografía, y hablo en particular de películas como Tron o películas como Top Gun Maverick, haya caído a dirigir este proyecto que en primera instancia uno podría pensar que es como un gran anuncio, que es como hay que dar otra razón a los fanáticos de la Fórmula 1 para que consuman más, que de por sí los asistir a un gran premio no es barato, pero yo me encontré con algo totalmente diferente y llegando precisamente a lo que es la Fórmula 1 y el automovilismo, he de mencionar que aunque no es el deporte que yo más siga, de hecho tiene poco que empecé como a investigar un poco más, a estarme enterando de quiénes son los pilotos ahorita, etcétera.
sí es un deporte que a nivel cinematográfico nos ha dejado grandes películas. Basta con mencionar Rush, Pasión y Gloria del 2013 y Ford contra Ferrari del 2019. Ford contra Ferrari recibió incluso bastantes nominaciones y por ahí algunos premios importantes. En mi opinión, pienso que Rush debió ser una película que también debió haber estado por ahí participando en algunas premiaciones, incluso llevándose uno que otro premio, pero bueno, para mí son básicamente como las dos referencias clave en cuanto a automovilismo en el cine. Claro, hay otras películas, por ejemplo, en 2023 tuvimos Gran Turismo y precisamente en ese mismo año tuvimos la película biográfica de Ferrari, que aunque recibió comentarios mixtos cuando pues tuvo ya su estreno fuera de festivales y de algunos mercados más pequeños, yo la disfruté bastante. Es una película que sí es lenta, que sí a lo mejor queda de ver en cuanto a espectáculo de lo que esperarías ver en una película de automovilismo, pero tuvo una gran acogida en el Festival de Cine de Venecia. Además, está protagonizada por Adam Driver, que es uno de mis actores favoritos. Mismo caso, está dirigida por Michael Mann, que es uno de mis directores favoritos. Ahora sí, hablando concretamente de Fórmula 1, es un éxito por donde uno lo quiera ver. Es una película que es emocionante, que es algo que si vas a ver una sala de cine, lo disfrutas, sientes que toda la experiencia de ir a una sala de cine está totalmente justificada cuando ves una película como Fórmula 1. Por sí sola me parece que es un blockbuster que no defrauda en cuanto a espectáculo. Una vez más, el director Joseph Kosinski consiguió traer de manera adecuada los aspectos clave de lo que son, por ejemplo, las carreras. En su película anterior lo hizo con pues, los vuelos. Aquí hay una gran experiencia reflejada por parte de Joseph Kosinski, porque sabe dónde poner la cámara para conseguir las secuencias que son más emocionantes y que tienen más adrenalina. Y es una película que va de menos a más. Al principio estamos precisamente ante la película que nos presenta a Sonny Hayes. Sonny Hayes está interpretado por Brad Pitt y es un piloto que pues está en esta parte ya de básicamente correr sus últimos kilómetros y dejarlo de por vida, pero cuando está en todo este proceso recibe una oferta por parte de un amigo para regresar a la Fórmula 1. Es un piloto que ha tenido más fracasos que éxitos en su carrera y llega a un equipo que no ha ganado y a competir con un novato que en cuanto él lo conoce le recuerda mucho a él de joven, y es que cuando ellos dos colisionan se produce una relación maestro-pupilo bastante entretenida de ver. Brad Pitt me parece que ya está viendo un poco como su carrera en este punto de ya soy un actor pues veterano, ya los años me pesan, sigo siendo galán, pero literalmente los papeles por los que ahora puedo destacar, pues es precisamente demostrar pues la capacidad de actor que tengo, yo hablando como Brad Pitt, ¿eh? Y es que si pensamos en sus películas más recientes, quizá quitando la película de Bullet Train del 2022, pensando en su participación en Ad Astra del 2019, en Once Upon a Time in Hollywood de ese mismo año, o más recientemente en Babylon, podemos encontrar y vendría a ser como un ciclo ahora con el personaje de Sonny Hayes, que ya Brad Pitt ve la vida pues en este punto donde pues no sabe si está precisamente viviendo sus últimos momentos, no porque sea precisamente el que busque como ya dejar el mundo, pero sí ya lo ve como en esa parte. Y aquí cuando él entra a escena, cuando colisiona con Damson Idris, que interpreta a Joshua Pierce, al novato, empiezan precisamente a llevar esta relación pupilo-maestro hacia un lugar bastante interesante, porque hay algo que tienen todas las películas deportivas que las hace exitosas por sí solas, y no solamente hablo de cómo estén hechas, y es un poco también en el mensaje que dejan. En general, la mayoría de películas nos muestran estas historias
de enaltecimiento, de lucha contra las dificultades, las adversidades, y donde muchas veces al final la gran lección o la gran victoria para los protagonistas no es precisamente ser el número uno, no es precisamente ganar el título o los récords, es entender y asimilar que ni en el deporte ni en la vida lo más importante, o sea, que ni en ninguna ni en otra lo más importante es ganar. Porque básicamente somos impredecibles, somos imperfectos y podemos estar arriba un día, pero otro día estamos abajo. Claro, creo que siendo una película de automovilismo que tiende un poco más a lucir todo lo que es edición, fotografía y edición de sonido, este mensaje puede ser lo último en lo que estemos pensando, pero sí está ahí presente y yo es algo que agradecí bastante y que de hecho noté y que fue algo que hizo que la película me gustara todavía más. Otro de los aspectos por los cuales la película me gustó bastante es que cuando una cinta deportiva mete en los diálogos, en la propia historia, tecnicismos, palabras que pues básicamente solo aquellos que sigan el deporte puedan entender, hay un riesgo porque puede ser abrumador para la audiencia, para el espectador y puede llegar a generar confusión. Y aquí hay esos elementos en las conversaciones, pero no resultan agobiantes, todo lo contrario, resultan bastante estimulantes. No es como que vas a ver Fórmula 1 la película y sales siendo un experto en el deporte, pero sí te deja con esa curiosidad por saber un poco más de cómo funciona y alcanzas a ver a lo largo de su duración un poco de cómo funciona esto de las penalizaciones, cómo es toda este proceso de diseñar un coche para que sea rápido, pero que también sea seguro, cómo a veces eso no puede entenderse en la misma línea si es que quieres ganar, en fin. Hay participación también ahí de varios pilotos famosos. Otra cosa que me gustó fue que ninguno tiene como un diálogo o una interacción muy fuerte apenas y aparecen por ahí. Todo está muy centrado en la historia, en la dinámica de los dos protagonistas, que está muy bien lograda y que de hecho están muy bien apoyados por Kerry Condon, por Javier Bardem y por Tobias Menzies. En particular, debo decir que todo lo que fueron las escenas de Javier Bardem y Brad Pitt, yo las disfruté porque ya son dos actores que en este punto creo que ya han demostrado, más bien no, han demostrado que son excelentes en su rubro, que ya realmente están haciendo un poco también esto por seguir encontrando a lo mejor nuevas maneras de mostrarnos su talento, y el ver a dos actores ya consagrados interpretando a dos personas que ya han visto pues básicamente como una gran parte de la vida y aquí cómo se encuentran y cómo van moldeando y cómo nos muestran su relación, cómo nos muestran su amistad, a mí me gustó bastante. De hecho, gracias a ese desarrollo entre estos dos personajes, también disfruté la película porque me recordó mucho a Air, a esta película de Ben Affleck con Matt Damon del 2023. También película que giraba en torno al mundo de los deportes, pero desde cómo hicieron que Michael Jordan firmara con Nike. Y es algo que en papel podría sonar aburrido, pero que Ben Affleck y Matt Damon lograron hacerlo bastante emocionante, y pienso que aquí es el mismo caso con Joseph Kosinski. Creo que no voy a exagerar cuando a veces muchos nos preguntamos por qué la gente ve y se emociona tanto por un deporte donde lo único que ves es a personas dando vueltas y vueltas y vueltas. Y no quiero decir que sales de la película y dices, wow, voy a ver toda la Fórmula 1, voy a ver todo eso, pero sí sales un poco con la perspectiva diferente, entendiendo todo lo que implica el deporte y, como lo vi en uno de los trailers, ver cómo una victoria o una derrota realmente tiene muchas decisiones, muchas implicaciones detrás, y es algo que en general la película logra que a ti como espectador te quede claro. Eh, la banda sonora, Hans Zimmer, ¿qué podemos decir? Uno de los mejores compositores de la historia del cine, y que, dicho sea de paso, él compuso la banda sonora de Rush. Y aquí, si bien no estamos ante una nueva obra maestra de Hans Zimmer, sí estamos ante aspectos clave que él ha sabido distinguir a lo largo de su trabajo.
La banda sonora de Fórmula 1, y no hablo de las canciones interpretadas, que de hecho se hicieron canciones para la película que están muy bien y entran bastante bien en la película, hablando simplemente de la composición de Hans Zimmer, va de menos a más, como la propia película, y no es este soundtrack como el de Dune, como el de Interstellar o como el de Inception, que todo el tiempo te están retumbando, donde su música es un protagonista más. Es una banda, es una composición, es una banda sonora que tiende un poco más por lo de esperar el momento adecuado para brillar. ¿Y dónde es donde más brilla? En la última carrera, en el clímax, el desenlace. Hans Zimmer, que siempre nos ha dado precisamente en los clímax y en los finales lo mejor de su trabajo, aquí lo vuelve a hacer. Entonces me gustó esa parte. También debo decir que la fotografía de Claudio Miranda es muy, muy buena. Claudio Miranda ha trabajado con Joseph Kosinski en varias películas y en 2013 ganó el Oscar por The Life of Pi, y puede ser también considerado como el cinematógrafo, el cinefotógrafo que nos ha entregado pues algunos de los momentos más grandilocuentes y épicos de los últimos 15, 20 años. Aquí en general su trabajo también se aprovecha muy bien. ¿Qué otra cosa? Ya hablé de un poco lo que es el argumento, y sí, sé que suena a que ya lo hemos visto antes, pero estoy convencido que en este sentido las ideas originales son posibles, claro que sí, pero pienso que cuando estás haciendo un blockbuster puedes usar a lo mejor ciertos argumentos que ya has visto antes, y el cómo los cuentes es la manera en cómo logras transmitir. Y es que hay un punto, y no negaré que así pasó, donde ya estaba llegando al final de la película, y ver ese final sí me hizo emocionarme, me hizo estar al borde del asiento, incluso casi sacar una lagrimita con todo lo que estaba viendo. Y regresando al tema de Joseph Kosinski, era el director indicado, valga la redundancia. Él tenía que dirigir esta película porque lo hace de una manera espectacular. Por ahí también estuve viendo que Brad Pitt realmente también se tomó pues el tiempo para practicar, para meterse de lleno y ensayar todo lo que tenía que ver con el automovilismo, con conducir. En general me ha gustado la película, por eso es que yo le doy un 9 a Fórmula 1. Es emocionante, es entretenida, te la pasas bien viéndola, estás al borde de tu asiento, y en general toda película deportiva pues tiene que ser eso, ser apasionante, ser emocionante. Y sé que esta película también va a tener sus detractores, incluso pues podría ser que Brad Pitt no sea alguno de los aspectos a criticar de la película, pero a mí me ha parecido sumamente fascinante ver esta película. No la vi quizá en el formato más grande que es el IMAX, pero debo decir que como alguien que no es fan de este deporte, insisto, y ahí es donde quiero como otra vez volver a marcar por qué esta película lo logra muy bien. Si no eres un fanático acérrimo de la Fórmula 1, pienso que esta película funciona en ese sentido, porque te contagia ese frenesí de emociones, te trae todo lo que hace a este deporte único y por qué no se parece a ningún otro. Para mí es un éxito esta película, hay que irla a ver. Como lo dije en algún punto del video, estamos cerrando fuerte la primera mitad del año. Sin duda Fórmula 1 va a estar compitiendo en categorías técnicas, en algunas premiaciones, y en general es una de esas películas que justifican totalmente lo que pagas de un boleto para ir a ver en una sala de cine. Así es que, sin más que decir, por este video les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Si ya vieron la película, por favor en los comentarios díganme qué les pareció. Ahora sí que una vez más, vayan a verla, se las recomiendo, y gracias por estar viendo todo el contenido. Realmente disfruté mucho ir al cine en junio del 2025. En fin, nos estamos viendo, escribiendo y leyendo por aquí. No se olviden de ir al cine. Hasta la próxima.